Nuevamente, como todos los lunes, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que, ay Dios, ya tiré agua, permítanme. Qué bueno que estamos apartando este tiempo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde andarán? ¿Están decepcionados porque perdió Xochitl? ¿O andan celebrando que ganó Claudia? No sé. En fin, solo en México. Pues, déjenme nada más aquí ver cómo es esta cosa. Perfecto. Mis ojos. Pues como siempre, un gusto. Siempre es bueno que los varones estemos buscando, ¿verdad? Aprender más de Dios, buscando la presencia de Dios y buscando reunirnos con otros varones para estar, pues, logrando que Dios nos hable, que Dios nos guíe. Tenemos una responsabilidad. Y la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Y dentro de las múltiples tareas de los reyes y de los sacerdotes tenían una muy particular que era la relación entre el pueblo y Dios, o entre Dios y el pueblo. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca de esto. Y uno de los, no lo puedo mover mucho, estás amarrado tú. Uno de los símbolos más importantes para el pueblo de Israel, de la presencia de Dios, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que era? Símbolo muy importante del pueblo de Israel antes de Cristo, de la presencia de Dios, era el arca. ¿Sí? La presencia de Dios. Ustedes saben que Dios le mandó a Moisés a construir un arca con ciertas especificaciones y le dio toda una serie de ordenanzas con respecto a la construcción, pero también al servicio al arca y cómo debería, ¿verdad? Y el arca representaba la presencia de Dios. Entonces iban en el desierto y cuando la nube se movía, ellos desmontaban el tabernáculo, agarraban el arca y se iban en pos de la nube. Y donde la nube se detenía o la columna de fuego se detenía, lo primero que ellos hacían era establecer el tabernáculo y poner el arca dentro del lugar santísimo, ¿verdad? Y cada vez que ellos, cuando Moisés quería consultar a Dios, pues venía a ese lugar y después con la institución del ministerio sacerdotal, pues los sacerdotes venían cada año delante de la presencia de Dios en el arca. Y el arca tiene una historia muy interesante y hoy quiero que aprendamos un poco acerca del arca. Vamos a hacer un recorrido por algunos libros de la Biblia y vamos a ver cómo pues el arca en muchos sentidos era la presencia de Dios y representaba el respaldo de Dios sobre el pueblo, de modo que cuando el pueblo salía a batalla y llevaba el arca, ellos tenían la victoria. ¿Se acuerdan cuando en la toma de Jericó? Esto está en el libro de Josué, en el capítulo 6. Dice que pues salieron todo el pueblo y Dios les dio la instrucción de que tomaran el arca y rodearan la ciudad, ¿verdad? Durante 7 días y todos iban en silencio y al séptimo día todos gritaron y sonaron las trompetas y los muros cayeron porque llevaban el arca, ¿sí? Pero el problema es que muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a las cosas de Dios que las damos por hecho y perdemos un poquito el enfoque. Y el pueblo de Israel, esto le pasaba también. Fíjate lo que sucede precisamente en el libro 6, en el capítulo 6 del libro de Josué. Cuando cae Jericó, Dios les dio una instrucción muy precisa. En el versículo 18 les dice: pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Pero dice en el capítulo 7, vamos a estar paseando un poquito ahorita por el libro de Josué. En el capítulo 7 dice en el versículo 1 que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y entonces tuvieron otra batalla y tuvieron una derrota y el profeta estaba angustiado y estaba llorando y preguntando: Señor, ¿por qué nos ha acontecido esto? Y en el mismo capítulo 7, en el versículo 10, el Señor le dice: y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé.
y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, fíjate lo que dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de nosotros. Entonces, hay una serie de indicaciones que Dios les da, y vemos que el pueblo pensaba que por el solo hecho de tener el arca con ellos era suficiente, pero Dios demandaba otras cosas. Y muchas veces nosotros pensamos que porque decimos que Dios está con nosotros o porque pensamos porque somos salvos, ya es suficiente, pero la verdad es que necesitamos algo más para poder ser propicios para lo que Dios quiere hacer. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 10, habla de una batalla en particular. Dice, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y entonces nos dice que ellos mandaron a traer el acta del pacto. Fíjate lo que dice en el versículo 5, y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y versículo 7 dice, y los filisteos tuvieron miedo. Tuvieron miedo, pero sin embargo ellos mismos se animaron y se esforzaron y salieron a pelear. Y en el versículo 10 dice, y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos de los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Se acuerdan la historia del sacerdote Elí? ¿Verdad? Que pues sus hijos andaban haciendo de las suyas en el templo y tomaban de lo mejor de la ofrenda y se acostaban con mujeres y hacían muchas cosas malas y él no los reprendía, y ese fue parte del juicio de Dios sobre ellos, la derrota contra los filisteos, pero lo más importante y lo más trágico para ellos es que el arca fue capturada. Cuando nosotros no somos propicios, la presencia de Dios es tomada de nosotros. Necesitamos ser propicios. Y tenemos que entender que el arca de Dios fue hecha, y el propósito de Dios para que se hiciera esa arca es para que Él pudiera estar en medio de su pueblo. Y es decir, que uno de los primeros requisitos para poder tener la presencia, el arca, la presencia de Dios entre nosotros es formar parte de su pueblo, porque cuando el arca no estuvo en medio de su pueblo, pues pasaron cosas que no son muy agradables. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, vemos que una vez que los filisteos capturaron el arca, empezó un peregrinar y primero la llevaron a Asdod y la pusieron junto al templo de Dagón. Y sabemos la historia, ¿no? Que primero amaneció Dagón y luego lo volvieron a acomodar y al día siguiente amaneció Dagón otra vez tirado, sin cabeza y sin manos. Pero también nos dice que eso está en los versículos 1 al 5, en el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Pero en el versículo 6 también dice que además de eso, dice que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo el territorio. Y entonces los de Asdod, al ver que su Dios, ¿verdad? Dagón había caído y había sido despedazado por Dios y que además estaban siendo afligidos con tumores, dijeron, ¿saben qué? No la queremos y hay que llevarla a otro lado, y la llevaron a Gat. Y en Gat pasó exactamente lo mismo, fueron, afligidos con tumores. Y entonces los de Gat dijeron, ¿saben qué? Pues no la queremos aquí porque no es buena, y la llevaron a Ecrón. Y en los versículos 10 al 12 dice que entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los acronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo.
Y enviaron y reunieron a todos los principales, a los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces, cuando estamos, yo puedo asociar este pasaje cuando nos habla, por ejemplo, Pablo de la cena del Señor, y dice que el que toma la cena indignamente. Así yo lo asocio, digo, el que de nosotros busque la presencia indignamente, pues la verdad es que la presencia de Dios, dice la palabra que tampoco hay comunión entre las luces y las tinieblas, ¿no? Y a veces, no sé si te ha pasado que muchas veces cuando empezamos a conocer de Dios, pareciera ser que las cosas no, como que nos empiezan a ir como que no muy bien. Y yo digo, pues a lo mejor es Dagón cayéndose de su altar, ¿no? Porque cuando venimos a Dios, de repente tenemos nuestros altarcitos con diferentes cosas y Dios empieza a derrumbar todo eso para poder establecer. Y entonces los filisteos, cuando vieron que pues no les estaba yendo bien con tener el arca, dijeron: ¿saben qué? Pues vamos a mandarla de retache. Y entonces vamos al primer libro de Samuel, ahora en el capítulo 6, dice que los filisteos devuelven el arca, ¿verdad? Y entonces ellos dicen: ¿qué haremos? Y empiezan, y fíjate cómo los filisteos, dentro de toda su ignorancia, prepararon algunas cosas especiales para poder devolver el arca. Una de ellas fue que tomaron cierto tipo de ganado, vacas que hubieran criado, que no hubiera sido puesto sobre ellas un yugo, pero también prepararon como que ofrendas, ¿verdad? Dice la Biblia que por cada tumor tenían que hacer una imagen del tumor, pero en oro, para poderla devolver como pago, como restitución, por así decirlo. Yo no sé, algunos estudiosos dicen que esos tumores de los que habla la Biblia en este pasaje eran en realidad hemorroides. Entonces yo no me imagino a alguien tratando de hacer una hemorroide de oro, ¿verdad? O sea, debe ser, no es solamente lo que te cuesta en oro, sino la humillación, exhibir tu miseria, ¿no? Y eso es lo que hace Dios con el enemigo, lo exhibe su miseria para que podamos ver nosotros la bajeza de sus actos. Pero en fin, el caso es que ellos deciden regresar el arca y la mandan a Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, bueno, los filisteos dijeron: pues vamos a poner el arca en este carro con estas vacas. E incluso dijeron: pues vamos a ver, si ellas agarran camino hacia Jerusalén, quiere decir que este castigo y esto que nos ha pasado viene del Dios del Dios de Israel, y si no, pues fue por otra causa, ¿no? Entonces ponen el arca y las vacas arrancan a caminar y no se devuelven, y los filisteos atrás de ellas, viendo a dónde van las vacas, hasta que vieron que llegaron a tierra de Israel. Entonces dijeron: ok, entendemos, y se retiraron. Pero llegaron a Bet-Semes y ellos, cuando vieron que venía el arca, pues se pusieron alegres, ¿verdad? Y dice, dice, y las vacas, versículo 12, estamos en el capítulo 6, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto con ella, y en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Pues hasta ahí van bien, ¿verdad? Vieron el arca, se regocijaron, la bajaron, hicieron sacrificios, pero sucedió algo más adelante, y dice en el versículo 19, y entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová.
Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensaje a los habitantes de Kiriath Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Todo iba bien, vieron el arca, la reconocieron, se regocijaron, pero violentaron uno de los mandamientos y trataron de ver dentro del arca. Y muchas veces en la euforia y en la emoción se pierde la reverencia. Muchas veces en la expresión y en la emotividad perdemos de vista la reverencia que le debemos a nuestro Señor. Entonces es muy importante que podamos nosotros aprender de todo esto, ¿verdad? Y después la llevaron a Kiriath Jearim en casa de Abinadab, y ahí estuvo más o menos por 20 años. ¿Sí? Dicen en el capítulo 7, versículo 1, vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, lamentaba en pos de Jehová, pero estuvo en casa de Kiriath Jearim 20 años. O sea, 20 años en donde el pueblo, por lo que leemos, estaba lamentándose, pero sin hacer nada. Y a veces también nosotros estamos lamentándonos por la situación que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, pero no estamos haciendo nada, mi amado. Y a veces decimos: Señor, y clamamos: Señor. Y el Señor dice: ok, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás siendo propicio para todo lo que te toca hacer? Entonces, después de 20 años, estos 20 años nos llevan más o menos al segundo libro de Samuel, al capítulo 6. Y el título de esto es: David intenta llevar el arca a Jerusalén. ¿Sí? Y entonces viene David y ya David estaba como rey, y entonces se levanta y de repente dice: pues hay que traer el arca. ¿Sí? Dice el versículo 2: y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Y qué vemos aquí? David dice: necesitamos traer el arca de Dios, pero comete un pequeño error que después desencadena otra circunstancia, y es que transporta o hace transportar el arca en un carro. Si ustedes se recuerdan, dentro del diseño del arca, el arca tenía en los costados unas argollas por donde hacían pasar unos postes. ¿Por qué? Porque el arca debería ser cargada por hombres, por sacerdotes, no por animales. Tenía que ser cargada por personas consagradas a Dios. Y entonces, por no haberla llevado de esa manera, la pusieron en el carro, y cuando los bueyes tropezaban, Usa, en su afán de quererla detener, la toca.
y entonces la ira de Dios se enciende y Usa cae muerto. ¿Sí? Fue una serie de eventos, ¿verdad? Una serie de eventos que desencadenaron la muerte de Usa, pero una vez más, David en su afán y en su euforia tal vez, se olvida de lo importante, de decir qué es lo que Dios estableció. Y a veces nosotros queremos y buscamos atraer la presencia de Dios y buscamos el favor de Dios de maneras muy entusiastas, pero tal vez muy equivocadas. A veces queremos nosotros mismos hacer sacrificios o hacer como especie de penitencias o cosas así para el favor de Dios, ¿no? Y decimos, pues voy a, incluso a veces pensamos que el servicio es como una especie de, ok, yo voy a servir a Dios para que mis hijos se enderecen. Y no, está bien servir a Dios y puede ayudar a que nuestros hijos se enderecen, pero el hecho de que yo sirva a Dios no significa que Dios está en deuda conmigo y por eso tiene que hacer que mis hijos se enderecen, si yo no estoy haciendo nada para enderezar a mis hijos. ¿Me explico? Entonces, David entre su deseo y su emoción de querer llevar el arca, pues comete un error muy grande y se brinca los ordenamientos que Dios había establecido. Pero quiero ahora que me acompañes al primer libro de Crónicas, porque no termina ahí la historia. En el capítulo 15, primero de Crónicas 15, otra vez dice, el título es David trae el arca a Jerusalén. Y vemos que en el versículo 2 algo cambió y entonces dijo David, versículo 2, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel a Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, a los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De hecho, fueron los descendientes de Coat, o esta familia de Coat, quien estaba designada originalmente para mover el arca. David entendió en ese momento y dijo, ok, el buscar la presencia de Dios no es a mi manera, es a su manera. El querer traer la presencia de Dios a mi ciudad no es como yo pienso, aun cuando mi intención es muy buena, pero tengo que hacerlo a la manera de Dios. Y nosotros tenemos que estar buscando cuál es la manera de Dios. Y entonces él reúne a toda la gente y en el versículo 12 les da una instrucción muy precisa y les dice, vamos a leer desde el 11, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Entonces les manda a santificarse. Él entiende que deben ser hombres santificados y consagrados a Dios, quienes, ¿verdad? Tienen que ser los portadores del arca. Y después en el versículo 28 en adelante nos habla de cómo iba todo el pueblo. 28, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonidos de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Iban externando, ¿verdad? Alabanza, iban proclamando muchas cosas. De toda esta historia, ¿qué podemos aprender? Como te decía, muchas veces nosotros queremos y deseamos, y yo creo que genuinamente deseamos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Deseamos la presencia de Dios en nuestra casa. Genuinamente queremos que nuestra casa sea un lugar en donde Él pueda morar. Genuinamente, yo creo que todos en algún momento genuinamente le hemos dicho, Señor, yo quiero que tú mores en mi corazón, que mores en mi vida. El problema, mi amado, es que a veces no sabemos cómo. A veces nos queremos inventar la manera. O a veces queremos hacerlo a nuestra propia manera. Pues incluso menospreciando lo que Dios ha establecido. Te pongo un ejemplo.
Si tú les preguntas a los chicos y chicas en edad casadera de nuestra iglesia, todos te van a decir que desean un matrimonio, los que quieren casarse, y si alguien te dice que no se quiere casar, lo mandas con el pastor. Que te los echen. Pero todos los que quieren casarse te van a decir que desean un matrimonio bendecido por Dios. Pero muchos de ellos no están dispuestos a ser obedientes y llevar una relación de cortejo, noviazgo y compromiso en orden como para ser bendecidos por Dios. Quieren que Dios bendiga su relación, pero llevando la relación a su manera. Nos tocó como líderes de jóvenes que de repente ni siquiera era de decirles no se pueden ver, no se pueden hablar, no pueden andar, nada. Ahora de decirles, ¿saben qué? Pues está bien, si se quieren, háganlo en orden, espérense, guarden, bla, bla, bla. Y por no quererlo hacer en orden, terminaron yéndose de la iglesia. Terminaron en fornicación. Terminaron apresurando cosas que pudieron haber sido de mucha bendición. Terminaron perdiendo su testimonio. ¿Por qué? Yo creo que sí genuinamente querían la bendición de Dios, pero no habían entendido que no es, como dice la canción, a mi manera, es a la manera de Dios. Y yo creo que hay 3 cosas que debemos tomar en cuenta y procurar a la hora de que nosotros busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí me puedes ayudar? La primera es obediencia. Obediencia. Si queremos la presencia de Dios, tenemos que ser obedientes. No podemos, si Dios dijo que su presencia debe portarse por levitas consagrados a Él, no podemos poner la presencia de Dios en un carro, por muy nuevo y por muy elegante y vistoso que sea. Tenemos que ser obedientes a Dios y decirle, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú buscas de mí, Señor? Como le dijo Pablo a Jesús en su encuentro en Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en la desobediencia no puede haber bendición. La desobediencia apartó a Adán y a Eva de la presencia de Dios en el jardín del Edén. La desobediencia, mi amado, si nosotros vemos nuestra vida, podemos ver momentos en que nuestra desobediencia nos ha traído muchos problemas, aún sin conocer a Dios. Aún sin conocer a Dios. Necesitamos obedecerle. Y cuando Él dice, tú eres rey y sacerdote, sí, sí, Señor, lo creo. Pero ayúdame a entender cuál es mi responsabilidad como rey y sacerdote. ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que yo te tengo que cumplir, que hacer, que ofrecer? Y dejar de buscar hacer las cosas a nuestra manera. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero no es que sean trapos de inmundicia porque son malas en sí, sino porque no son en obediencia a Dios. Y lo que no es en obediencia a Dios, aunque no sea malo, no sirve porque no ayuda a cumplir el propósito de Dios. Si vamos a pintar este auditorio, pues vamos a necesitar o una brocha o un rodillo. No nos sirve un pincel. Y ahora quien diga, es que yo lo quiero pintar con pincel para que me queden las... Pues podrás, pero lo que necesitamos es que lo hagas como debe de ser. Y Jesús nos advierte de aquellos que llegaron y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos y predicamos. Y Él les dice, apártense, yo no los conocí. Porque pudieron haber hecho muchas cosas, menos la más importante que es obedecer. Tu obediencia, mi obediencia desata la bendición sobre nosotros y sobre
nuestra casa. Bien importante. Segundo punto que podemos encontrar en toda esta escritura, y es una instrucción que David les dio bien específicamente a los levitas que iban a cargar el arca: santifíquense. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Yo tengo que buscar esa santidad en mi vida, y no se trata de vivir una vida así, ¿no?, de monasterio, sino la santidad real, que se pueda ver y que pueda yo vivir apartado del mundo y apartado para Dios. Santificarnos todos los días. Platicábamos el sábado con el equipo de alabanza. El cristianismo, mi amado, tu cristianismo y mi cristianismo no es una decisión que tomamos hace 20 o 15 o 10 o un año, 6 meses. Mi cristianismo es la decisión que yo tomé el día de hoy. A cada momento tengo que tomar decisiones que definen si soy cristiano o si soy del mundo. A cada momento, en cada instante, muy frecuentemente a lo largo del día, de la semana, del mes, tenemos que tomar decisiones que refrendan o que pueden poner en entredicho nuestro cristianismo. La santificación es algo que tenemos que cuidar, que buscar constantemente. Porque así como somos santificados, nos podemos contaminar. Y afuera hay tantas cosas que nos pueden contaminar, y depende de nosotros. Y lo tercero, dice que iban danzando y cantando y con sonido de arpas y salterios y instrumentos y todo ese rollo. Es la alabanza. La alabanza a Dios. Y no te hablo de la alabanza solamente desde el punto de vista musical, que sí es importante, ¿no? Y cuidar lo que oímos también, pero y darle gloria a Dios, pero la alabanza como un estilo de vida, que mi estilo de vida demuestre mi gratitud hacia Él, mi reconocimiento hacia Él, mi amor hacia Él, todas esas cosas que me hacen expresarle que Él es lo más grande y lo más importante para mí. Eso es la alabanza y eso es la adoración. Un estilo de vida que haga que Él sea glorificado en todo lo que hago. Porque alabanza no son los 15, 20 minutos que pasamos aquí cantando, o un poquito más de tiempo si venimos a la reunión de los domingos o de los jueves. Sí es, pero no es todo. Veía una imagen y decía que adoración no es la música que cantas, sino la forma en que vives cuando se acabó la música. Esa es la adoración. Porque podemos arrancarnos y desparramarnos, ¿no? Y a lo mejor si eres así de temperamento tropical, pues le das duro a la danzada y a la brincada y todo. Pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestra vida? Es eso. Cómo mi vida es un acto de alabanza y adoración a Dios. Mis palabras, mi trato a mi familia, cómo me conduzco en mi trabajo, cómo me conduzco en la calle cuando voy manejando. ¿Cuántos no nos enchamucamos cuando vamos manejando? Y perdemos todo espíritu de alabanza y adoración. 3 cosas que tenemos que cuidar para poder atraer la presencia de Dios a nosotros. Nuestra obediencia. Seamos obedientes, de verdad, es bien importante. Y una parte muy importante de la obediencia es poder estar bajo autoridad. Nuestra santidad. Santificarnos cada día, ponernos a cuentas con Dios, decirle: Señor, examíname, Señor, y ayúdame a ver si hay en mí camino de perversidad, si hay algo que no te gusta, si hay algo que te ofende, si hay algo que tengo que arreglar, que cambiar, que dejar. Señor, muéstramelo para poder seguir siendo santificado para ti y que mi vida pueda ser un acto de adoración
de alabanza a ti continuamente. Sí, pongamos música. A mí me encanta. Pero es mucho más que música. Es una actitud de nuestro corazón, de reconocerle a Él, de verle a Él. Queremos realmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Queremos la presencia de Dios en casa. Dice lo que leíamos ahorita, que lo llevaron a casa de Obed-Edom y Dios lo bendijo a él y a toda su casa. Cuando nosotros somos capaces de generar que nuestra casa sea un lugar propicio para la presencia de Dios, te aseguro que la bendición va a llegar. Pasamos por situaciones complicadas y pasamos por muchas cosas, pero que eso no nos impida estar buscando siempre, Señor, que mi casa sea un lugar donde tu presencia pueda permanecer. Y yo sé que la bendición vendrá. Y yo sé que tú obrarás. Y yo sé que tú mostrarás tu poder. Y yo sé que tú ahuyentarás a mis enemigos. Y yo sé que tú harás que cualquier muro que se levante frente a mí caiga, Señor. Porque nada puede resistir tu presencia. Pero tengo que estar yo siendo propicio. Dios ha puesto mucho en mí esa palabra, ser propicio. Ser propicio. ¿Qué significa ser propicio? Estar en las condiciones de poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cualquier bendición que podamos ver, Dios ya la tiene preparada de antemano. Pero es como no estar listos para recibir la bendición. Tenemos que estar listos para que la presencia de Dios pueda morar en tu casa, en mi casa, y lo más importante, por generaciones. Por generaciones. ¿Por qué no nos ponemos de pie? A veces tomamos su presencia con tanta ligereza, mi amado. A veces no apreciamos realmente en lo que vale. A veces no tenemos una idea, una dimensión de lo grande y maravillosa que es la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa. A veces la damos por hecho. Pero de verdad yo te invito a que esta noche puedas tú en tu corazón dejar que Dios te escudriñe y dejar que podamos ver. Estamos siendo propicios para que venga la presencia de Dios. Porque la pregunta no es si queremos que venga la presencia de Dios. Todos queremos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. La pregunta importante es, ¿somos propicios? ¿Estamos listos para que la presencia de Dios pueda venir a nosotros? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos viviendo en santidad? Buscando vivir en santidad. Yo sé que tal vez tú puedas decir, es que vivir en santidad es imposible. Tú búscalo, tú esfuérzate. Estamos viviendo una vida que sea un acto continuo de alabanza y adoración a Dios. Y a veces nos acostumbramos, mi amado. Nos acostumbramos. Que no dejemos de asombrarnos. Que no dejemos de maravillarnos. Que no dejemos de entender que es un regalo inmerecido, pero que aún así nos ha sido dado porque el sacrificio de Cristo en la cruz abrió el camino para que la presencia de Dios pueda venir a ti, a mí, a nuestra casa. Señor, te damos tantas gracias porque el velo se rasgó. Te damos tantas gracias, Señor, porque ahora solamente tenemos que clamar a ti para que tu presencia venga.
Hoy solamente tenemos que levantar nuestras manos a ti y decirte, Señor, necesitamos que tu presencia esté en nosotros, en nuestra casa, en donde quiera que nosotros estemos. Queremos arrepentirnos primeramente, Señor, y pedirte perdón si hemos tomado tu presencia a la ligera, si no hemos sabido apreciar lo que realmente significa la presencia del Dios Todopoderoso, la presencia del Altísimo, la presencia del Creador de todas las cosas, del que fue, el que es y el que ha de venir. La presencia más gloriosa que pueda existir en nosotros, en nuestra casa. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido honrar tu presencia. Tal vez hemos tratado de ponerte junto a los ídolos que nosotros mismos hemos levantado, Señor. Si hemos tratado tu presencia de una manera irreverente, Señor. Si hemos sido negligentes, Señor, en buscarte. Leíamos que el pueblo clamaba y gemía por Dios, pero pasaron 20 años para que pudieran ir a traer el arca. Y a veces nosotros nos desesperamos, pero no hacemos nada para atraer tu presencia y para que puedas tú estar con nosotros, Señor. Hoy pon en nosotros una convicción para hacer lo que tengamos que hacer, para buscar tu presencia. Cuidemos de ser obediente, todo lo que tú nos mandas, todo lo que tú nos pides, Señor. Que dejemos todo aquello que estorba. Que busquemos esa santidad personal, Señor. Esa santidad en todo lo que hacemos, en lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, Señor. Busquemos esa santidad. Y que podamos vivir una vida que sea, Señor, un acto continuo de alabanza a ti. Queremos cantarte, Señor. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Cristo ven. ¿Cuántos redimidos hay aquí que podamos cantar por gracia y misericordia? Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Cristo ven, Cristo ven. Puedes decirle ahí, tómate un minuto y díselo, si quieres decírselo en voz alta, si quieres decírselo en silencio, pero díselo desde lo más profundo de tu corazón. Cristo ven. Ven, Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida. Yo necesito tu presencia en mí. Yo necesito tu presencia en mi casa, Señor. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo a donde quiera que yo esté, Señor. Porque yo solo no puedo, porque mis esfuerzos no bastan. Yo sé que te he fallado. Yo sé que no he sido propicio. Yo sé que tal vez he tomado tu presencia a la ligera, Señor. No he tratado tu presencia con la reverencia y la honra que se merece, Señor. Y te pido que me perdones. Que derrames de tu gracia y tu misericordia en mí, Señor. Pero no apartes tu bendita presencia, Señor. Es el clamor de mi corazón. No apartes tu bendita presencia de mí, Señor.
Y cuando yo falle, y cuando yo peque en contra tuya, Señor, redargúyeme, disciplíname, muéstrame, Señor, pero no apartes tu presencia de mí, porque sin tu presencia no soy nada, Señor. Sin tu presencia no tengo nada, Señor. Sin tu presencia no hay una razón para vivir, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Como reyes y sacerdotes, Señor, nos levantamos a buscar tu presencia. Como reyes y sacerdotes, Señor, nos levantamos para vivir en obediencia a ti. Como reyes y sacerdotes, Señor, nos levantamos para vivir en santidad, Señor. Y como reyes y sacerdotes queremos que nuestra vida sea un acto de adoración continuo para ti. Queremos presentar nuestros cuerpos, Señor, como un sacrificio vivo delante de ti. Nuestros miembros presentarlos delante de ti para justicia, Señor, para obrar justicia. Pero necesitamos tu presencia. Necesitamos tu mover en nuestras vidas, Señor. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay libertad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Cristo ven. Sí, Señor, clamamos por ti, por tu presencia y por tu gracia en nosotros. Te bendecimos y te agradecemos, Señor. Gracias te damos, Padre. Te amamos, te anhelamos y deseamos más de ti en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues dale un aplauso fuerte al Señor.